Y también vamos a ver qué tan humanamente es posible cumplir el estándar. A veces los requerimientos que tiene la empresa no nos van a permitir cumplir con ello, pero pues depende mucho del criterio de la persona que lo vaya a hacer. ¿De acuerdo? Bien, en segundo término vamos a ver lo que es la resistividad del terreno y cómo es que se mide. Vamos a ver para medir la puesta a tierra, el método de caído de potencial, que les adelanto que este método es el de la NOM 022 con algunas pequeñas variantes, el método de prueba selectiva y el método de prueba sin estacas o sin varillas, sin electrodos auxiliares. Y finalmente veremos un poco de lo que son los comprobadores de puesta a tierra. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta definición, chicos, está en la NOM 022. Pueden tomarle una foto si ustedes gustan. Y dice, es la acción y efecto de conectar eléctricamente uno o más elementos de un equipo o circuito a un electrodo o a un sistema de puesta a tierra, de tal forma que se encuentren a un potencial eléctrico de 0 volts. ¿Okay? Y esta definición es sumamente importante porque nos está diciendo que todo lo debo de referir exactamente al mismo potencial, a un potencial de 0. ¿Okay? Entonces, no nos está hablando de que tenemos que tener sistemas independientes, ni mucho menos, sino que todos esos equipos tienen que estar referidos al mismo potencial, al sistema de puesta a tierra. ¿Okay? En cambio, el NEC, el National Electrical Code, nos dice que una conexión, ya sea intencional o accidental, entre un circuito eléctrico o un equipo y la tierra, o algunos materiales conductivos que reemplazan la tierra física. ¿Okay? Puede ser la misma estructura del edificio. ¿Okay? Y cuando decimos que puede ser accidental, es cuando nosotros por accidente tocamos un motor o una mesa que está en el departamento de mantenimiento y sentimos una descarga, o cuando estamos en nuestra casa y sentimos que el refrigerador, cuando lo abrimos, cuando tocamos una de sus paredes, empezamos a tener un cosquilleo. Eso se refiere, a eso precisamente se refiere. Es un contacto que no es intencional. Ahí decimos, muchachos, que tenemos una conexión a tierra. ¿Okay? Entonces, aquí lo que conviene es tener una conexión permanente para evitar que la persona se vaya a quedar pegada. Sobre todo, no nada más esto es en la industria, es en los comercios, es en la propia casa. Es sumamente, la seguridad tiene que ser para todos y es sumamente importante que utilicemos contactos polarizados para que si uno de los equipos que utilizamos, como puede ser el centro de lavado, como puede ser una licuadora, puede ser el microondas, el refrigerador, la lavadora, etcétera, todos utilizan motores eléctricos, algunos electrónicos, inclusive las licuadoras de hoy en día ya también son electrónicas. Se mueven los motores a través de electrónica, algo que hace unos 30 años ni pensarlo. Pero al caso, si uno de los componentes energizados llega a conducir por el chasis, entonces decimos que ese equipo pues está energizado, entonces necesita para drenar pues un camino. Entonces, si este equipo no está aterrizado, está, digamos, en el argot eléctrico le llamamos flotado. Viene una persona, toca y como tiene un potencial, entonces la corriente que se genera, pues trata de llegar a su origen y puede tomar nuestro cuerpo para ello. Entonces, si tenemos este equipo protegido o digamos referido a la puesta a tierra, ¿qué va a suceder? Que mi cuerpo pues es una ruta de alta impedancia comparada con el sistema de puesta a tierra. Entonces, adiós a los toques y no va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Pero también es importante reconocer que a través del hilo de tierra física no debe de pasar ninguna corriente eléctrica. Si está pasando alguna corriente eléctrica,
el sistema está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar precisamente la fuente que está generando esa corriente a través del sistema de puesta a tierra y hacer la reparación conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de los principales objetivos que buscamos en un sistema de puesta a tierra. Y qué mejor, muchachos, que tratar de encontrar aquí un error. Esto que estoy poniendo aquí, pues bueno, es parte de lo que viene en la NOM 001 de instalaciones eléctricas. Cómo instalar el sistema a tierra. Nos dice aquí, identifica algún error. Entonces, todos los que hemos instalado, por ejemplo, centros de carga, existe lo que se llama una barra de neutros y una barra de hilos para tierra. Entonces, aquí lo que ustedes pueden percibir es que cada equipo, pueden ser motores, pueden ser centros de carga para otras aplicaciones, etcétera, pues están conectados unos con otros. Pues aquí hay una tierra, conéctate aquí. Y después, mira, aquí viene un cable verde, pues conecta aquí también. Y tenemos una serie de nodos. Y todos estos nodos pues, van referidos pues a esta barra de tierras, ¿no? Esto es incorrecto. Esto de antemano, este tipo de prácticas no es lo que se debe de hacer. Entonces, cada contacto eléctrico o cada rama de circuitos tiene que venir con su propio hilo de tierra. El motor que es de la bomba de agua, el variador de velocidad, pues todos los equipos tienen que llevar su propio hilo de tierra. ¿Okay? Mientras más cobre tenga el sistema, mejor. Entonces, esto es una muy mala idea de ahorrar cobre. No se debe de hacer así. Por eso es que existe esa barra de tierra física. ¿Okay? Entonces, observen la diferencia con esto. ¿Okay? Observen la diferencia con esto. Entonces, a pesar de que ya hicimos una corrección, ahora, si ustedes lo comparan con el anterior, me voy a regresar un poquito, ahí está. ¿Qué error notan aquí? Ya corregimos uno, ahora ¿qué error notan? ¿Qué error notan? ¿Okay? En este caso, la barra de neutros se comparte con la barra de tierra física. Entonces, si es un centro de carga, digamos, secundario, pues tenemos un problema, porque existe una barra de neutros y existe una barra de tierra física. Son cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, este tipo de problemas se suele encontrar en muchas instalaciones eléctricas, muchísimas instalaciones eléctricas. ¿Okay? Y no hay una supervisión, por ejemplo, para las casas de habitación, ¿no? El señor albañil con sus tabiques y su cemento que hace cosas formidables, pues también sabe algo de electricidad, pero normalmente no lo hace bien. ¿Okay? No es simplemente pasar cableado, sino hacerlo de forma correcta. Entonces, a veces nos faltan hilos neutros, ¿no? ¿Okay? Vean esta otra, por ejemplo. Esto, pues ya digamos, es un sistema pues, mucho más ordenado. Tenemos un centro de carga secundario, que sería este que estoy marcando aquí, y un centro de carga primario, donde, por ser el centro de carga primario, aquí sí se vale juntar neutros y tierra física, pero no en los centros de carga secundario. Por eso cada uno tiene su propia barra. Si esto fuera, por ejemplo, un edificio de departamentos de condóminos, pues bueno, tenemos nuestro sistema aterrizado. Aquí está representado, miren. Todo va referido a este punto. Entonces, el proveedor nos entrega nuestras 3 fases, o 2, o una, y nos va a dar un hilo neutro. Entonces, este hilo neutro, pues evidentemente nosotros tenemos que, en la parte de la acometida, pues aterrizarlo. Ponemos nuestro sistema, nuestras varillas, nuestra puesta a tierra, y ya después generamos hacia el resto de la instalación cables paralelos, neutros para el que lo requiera y tierra física para el que lo requiera. Por supuesto, el transformador que está en el poste también está referido a su propia tierra que está aquí. Entonces, pues todo está de forma equipotencial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante mencionarlo porque se suele encontrar este tipo de problemas en la instalación eléctrica. Y a veces, pues ya se entrega la obra y cuando uno va y ¿sabes qué? Pues con la pena, pero esto está un poco
un poquito mal, no me hace mucho sentido, ¿no? Entonces, hay que referirnos a la NOM 001, donde esto lo saqué de ahí, ¿no? Entonces dice ahí los dibujitos de acuerdo a lo que comenta el estándar, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante la tierra física? Lo comentábamos al principio. Tenemos esta lavadora que está trabajando. Por ahí están circulando en este hilo color negro 5 amperes. Se regresan por el neutro esos 5 amperes. Pero si el motor o alguna de las partes del motor llegan a hacer contacto a tierra, es decir, a toda la masa, pues toda la masa queda energizada. Entonces, si llega una persona y toca esa superficie, la corriente, por haber una diferencia potencial, pues va a haber un fluido de corriente que va a tratar de llegar al origen. ¿Okay? No obstante, en la figura número 2, si este equipo presenta el mismo problema, ¿qué va a suceder? Que esos 5 amperes, pues a lo mejor 4.995 se van por hilo neutro y el otro se va por la tierra, por el hilo de tierra que está conectado a la puesta a tierra. ¿De acuerdo? Es decir, me voy a regresar un poquito para que lo veamos. Aquí sería, parte de esa corriente va aquí, ¿ok? Y aquí va otra corriente. Finalmente aquí se van a unir, pero aquí hay una separación de los mismos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si es el caso, pues en la figura que está en el lado izquierdo, pues experimentaremos que la persona, dependiendo su grado de hidratación, se puede uno quedar pegado, ¿ok? Si el piso está mojado, pues la resistencia de su cuerpo pues disminuye y la persona puede morir. Pero en el caso de la figura derecha, observen que ya tenemos un fluido de corriente que va por una ruta de baja impedancia. Vamos a ver el valor, pero les apuesto que va a ser mucho menor al medio megaohm que tienen el cuerpo de las personas. Y ustedes en casa pueden hacerlo. Hagan este experimento, tomen un multímetro y midan su resistencia. Les va a dar a lo mejor 1, 2, 3, 4 megas. ¿Ok? Después, esa misma medición, aprieten con ganas cada una de las terminales y observen el instrumento, la resistencia baja. Y después, si quieren, pueden humedecer sus dedos, vuelven a tomar las terminales del multímetro y van a ver cómo la resistencia disminuye todavía más. ¿Okay? Este sería el equivalente a tener el piso mojado. ¿Okay? Entonces, cuando se trabaja en una instalación eléctrica, nunca se sabe. Por eso la importancia de los zapatos dieléctricos, de la ropa de algodón. ¿Okay? Y de preferencia, ¿verdad? Como una exigencia, pues trabajar a línea muerta todo lo que se tenga que hacer. No se puede trabajar a línea viva. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia de la tierra física. Ya podemos cerrar el monitor e irnos a casa. ¿Okay? Ya podemos cerrarlo porque esta es la importancia. ¿Okay? Si han decidido quedarse, pues bueno, vamos a ver cuáles son esos valores y cómo se evalúa la tierra física. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede evitar? Hay dispositivos que ustedes puedan encontrar en los hoteles, eso es todo, pero pues bueno, la diferencia entre un hotel y la casa de un usuario no es muy diferente. En el caso del hotel, va a sacar su rasuradora eléctrica, su secadora de pelo. Entonces van a encontrar este tipo de contactos. Se llaman GFCI, Ground Failure Interruption Circuit, GFCI. ¿Okay? Entonces, son contactos eléctricos que todo el tiempo están supervisando la corriente eléctrica que va por la fase y la corriente eléctrica que va por el neutro. ¿Okay? En el momento en que existe una falla a tierra, va a haber una diferencia de corriente que puede ser muy pequeñita. ¿Okay? Entonces, esta corriente pues se va a ir por este hilo que está aquí,
Cuando se da esa diferencia de corriente, inmediatamente se suspende el suministro eléctrico. Esto es prácticamente instantáneo. Pues estamos todos de acuerdo que la corriente de 5 amperes que va por la fase es la misma que va a regresar por el hilo neutro. Pero si hay un problema en el aterrizado, y observen aquí la conexión, entonces ese diferencial de corriente va a viajar por la Tierra. Si existe tal diferencial, entonces, ¿qué va a suceder? Que el interruptor se va a abrir. El interruptor se abre como tal. Ahí está la señal, miren. ¿Listo? Hay una diferencia de corriente, el interruptor se abre. Entonces esos 5 miliamperes van a conducir por tierra. Pero si esa tierra física no está instalada y la persona toca la estructura, esa corriente pasa por el usuario, pero se quedaría protegido por este tipo de contacto eléctrico que se instala. Aquí a veces yo les pregunto a las personas, oye, ¿por qué no instalas de estos conductores, estos contactos eléctricos, al menos para el baño, para el centro de lavado? Y la respuesta pues es muy reiterativa. Dices que son muy caros, pero digo, pues, bueno, ¿por qué es caro? Si la persona se muere, su funeral sale más caro, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Si vives en Monterrey, pues el funeral sale como en 100,000 pesos. Vives en la Ciudad de México, pues el gobierno te ayuda, a lo mejor con unos 12,000 o 15,000 pesos la libras. Pero es un precio muy, muy costoso a comparación de lo que vale este tipo de contactos para proteger al usuario. ¿Okay? Inclusive si no hay tierra física en el domicilio, pues bueno, se puede instalar una tierra física, por supuesto. Y hay que cambiar mucho cableado, meter, sacar y de preferencia todo nuevo, pero la vida de las personas lo vale. ¿Okay? Entonces, si medimos el umbral del dolor, pues bueno, observen qué es lo que sucedería, ¿no? Entonces, con 1 miliamper tenemos esa pequeña percepción. De 1 a 5, pues también dependiendo, ¿no? Esto es aleatorio. Tendríamos una contracción muscular. Todos los movimientos que hacemos con las manos, con los pies, pues es gobernados por el cerebro y son impulsos eléctricos. Si un músculo lo estimulan, al estimularlo eléctricamente, pues el músculo abre o cierra. Por eso es que las personas se quedan pegadas, porque se recibe un estímulo que es superior a la instrucción del cerebro y por eso es que no nos podemos despegar. ¿Okay? Entonces, de 5 a 10 miliamperes, pues podemos tener dolor en la parte de la mano donde nos hemos quedado pegados. De 10 a 40 miliamperes nos da lo que se le conoce muchos como tetanización, ¿no? Donde los dedos se engarrotan y al caso no podemos abrirlos. Y pues bueno, a los 100 miliamperes el corazón se detiene. ¿Sí? Y por supuesto, también los pulmones son músculos con 300 miliamperes. Los pulmones se paralizan y dejamos de respirar. ¿Okay? Entonces, vean la importancia que tiene instalar un sistema de tierra física para, en caso de que se presente, una corriente de estas se pueda drenar por el sistema. Por eso es importante establecer una ruta de baja impedancia en la red. ¿Sí? Entonces, esto es para concientizar, muchachos. ¿Okay? Entonces, dice que si se presenta una falla tierra de una tarjeta electrónica, pues existe la posibilidad de que el usuario muera o también la electrónica que va de por medio, ¿no? Entonces, no trabajar protegido, pues bueno, tiene ese tipo de implicaciones. Cuando vemos a los proveedores de energía, al proveedor de energía a través de las cuadrillas de mantenimiento, una de las cosas que hacen siempre ellos es conectarse a tierra, siempre. A pesar de que llevan una canastilla que es de fibra de vidrio, que es un muy buen aislante, sus zapatos, no se escatima en la seguridad. Entonces, realmente son muy pocos accidentes los que se llegan a tener cuando se trabaja en una línea energizada, porque es el trabajo de ellos de todos los días. Entonces, si tenemos nosotros
datos de energía, pues bueno, estos se pueden extinguir fácilmente, ¿ok? Pero también se puede dar el caso de que hay líneas subterráneas, son personas que van a instalar una toma de agua, que van a instalar telefonía, que van a hacer una nueva instalación y tienen que perforar el asfalto. Los planos de la alcaldía no están actualizados y ellos empiezan a clavar con pico, se encuentran una línea de energía y la gente se mata al instante, ¿de acuerdo? Bien. Ahora sabemos por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante una puesta a tierra? Bueno, pues ahora, ¿cómo sabemos si está correctamente bien instalada o si me está dando el valor correcto? ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, la respuesta es sencilla, pero bueno, a veces cuando se plantea, pues no es del todo, pero la realidad es que sí. Y la respuesta es que es midiendo. Ustedes pueden medir una tierra física. Entonces, el instrumento de medición simplemente les da una medida y toca a la persona que ejecuta esta práctica saber si estamos o no estamos dentro de lo que marca el estándar. ¿Okay? Entonces, no es lo que yo quiera, sino es lo que el estándar dice. Y se vale no estar de acuerdo con el estándar, se vale. Entonces, hay que estar pendiente de las revisiones de la norma para que nosotros vayamos y expongamos nuestras ideas y si convencemos a los que están ahí, pues bueno, el valor de resistencia eléctrica, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Entonces, ahorita, nos guste o no, ya hay valores de tierra física establecidos, ¿no? Y nos referimos nuevamente a la NOM 022. La NOM 022 nos dice que es un documento que tiene por objetivo, y lo subrayamos con rojo, de establecer las condiciones de seguridad en el centro de trabajo, con el propósito de prevenir los riesgos por electricidad, estática o como descargas eléctricas. Y si ustedes observan, no nos está hablando que es una norma de tierras físicas, es un estándar que habla de descargas eléctricas estáticas, no dinámicas, estáticas. ¿Perdón? Entonces, la NOM 022 no habla de tierras físicas, es prevención de riesgos de electricidad estática por descarga eléctrica. ¿Okay? Y se aplica en todo el territorio nacional y en áreas de centro de trabajo, donde manejan o transporten sustancias inflamables o explosivas, así como materiales y equipos que sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas. ¿Okay? Establece objetivos, definiciones, parámetros, obligaciones, etcétera, para los patrones, para los trabajadores y los métodos para hacer la medición de puesta a tierra. ¿Okay? Por otra parte, establece que los electrodos auxiliares que se utilizan para la medición de la puesta a tierra sean de 50 centímetros como mínimo y tengan un diámetro de media pulgada. Quiero hacer énfasis en ello porque la NOM 022 pasada no pedía esto. Y la realidad es que no es malo, es bastante bueno. Y cuando nosotros los pusimos al fabricante, nosotros expusimos esta situación porque las varillas que tenemos nosotros son de 30 centímetros. Entonces, es todo un pregonar para que esas varillas se cambiaran. Entonces, lo arreglamos de una manera muy sencilla. Conocimos un muy buen proveedor de este tipo de varillas, 50 centímetros, y cuando alguien compra un equipo para medir la puesta a tierra, se entregan sus varillas como lo dice el estándar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde sacaron la longitud o el diámetro? Pues bueno, eso es no digo que sea un misterio, pero en el comité de normalización fue la propuesta, se aceptó y listo. Si algo no nos gusta de esto, podemos ir al comité de normalización. Los estándares se revisan más o menos cada 3 años. Entonces uno puede proponer las ideas y tiene que sustentarlas. En este caso, a donde quiero llegar es lo siguiente. Los estándares, cualquier estándar, con el que ustedes trabajen, todos son para cumplirse, para eso son. ¿Ok? Y afortunadamente en ingeniería las cosas son muy claras, entonces no hay necesidad de estar interpretando cosas. ¿De
Entonces, tengo que estar apegado al estándar, me guste o no, y ahorita les voy a decir por qué hay alguien que no le guste y hay alguien que sí. ¿Okay? Y dice, respecto a los valores de resistencia de puesta a tierra, idealmente debe de ser de 0 ohms. Sin embargo, en la realidad se espera obtener la menor resistencia posible, donde haga sentido físico y también económico, porque si voy a estar en un cerro es muy, muy difícil encontrar humedad en el terreno, muy, muy difícil. A pesar de que llueve, yo lo que tengo que enterrar es mi sistema de varillas y puedo encontrar rocas. En un cerro es lo que tiene, son rocas. Es algo complicado, muy, muy complicado. Entonces, dice aquí la menor resistencia que tenga sentido y físico. ¿Ven? Y bien, pues llegamos al punto álgido. Y se establece que la resistencia a tierra del electrodo para el sistema de pararrayos debe ser menor o igual a 10 ohms, pero la resistencia de puesta a tierra debe tener el valor de 25 ohms o menos. Lo primero que nos salta es, ¿por qué no los dos los igualamos a 25 o los dos los igualamos a 10? ¿O por qué mejor no a 5? ¿Es mejor? Entonces, aquí se trata de cumplir con un estándar. ¿Okay? Entonces, en otras normas también mexicanas, en mi experiencia es siempre haber tratado de meter valores, si no iguales a los de los estándares internacionales, sí valores que nos hagan más competitivos. Pero eso es muy difícil de cumplir. Entonces, a veces los valores, que en este caso es el de la NOM 022, son valores a veces a modo para poder cumplir. Entonces, si queremos compararnos con un estándar internacional, pues mínimo tendríamos que igualarlo, ¿no? Por ejemplo, el de la IEEE y la National Fire Protection Association, o sea, la de los bomberos, nos dice que sea una resistencia de 5 ohms. Y en nuestro México lindo y querido, ¿cuánto dijimos que era? Para rayos 10 y para puesta a tierra 25 ohms. Pues, si nosotros queremos hacer una norma competitiva, pues bueno, mínimo vamos a igualar lo que tiene la IEEE. ¿Okay? La IA, por ejemplo, la de las telecomunicaciones, dice que el máximo valor que debemos tener son 5 ohms. ¿Okay? Y en el caso del NEC, dice, se debe asegurar que la tierra física sea menor de 25 ohms. O sea, tenemos esa referencia. Dice, en aplicaciones con equipo sensible, que en telecomunicaciones todo es sensible, dice, debe ser menor o igual a 5 ohms. Entonces, nuestra NOM 022 es una norma que puede poco competir con la norma internacional. Entonces, aquí lo interesante es que cuando haya un requerimiento, estemos mejor en valores que lo que dice la norma internacional. Entonces, hay naciones que la norma internacional no les interesa, ellos tienen su propia norma. ¿Por qué? Porque es más exigente. Entonces, aquí tenemos que apegarnos a la NOM 022 y ojalá en el sistema que tengamos encontremos 2 o 3 ohms, eso sería fabuloso. ¿Okay? Estamos mucho mejor que la norma internacional y por supuesto con los ojos cerrados podemos cumplir con la norma nacional. ¿Okay? Ahora, ¿de qué se compone un sistema de tierra y cómo se mide? Entonces, es una serie de varillas o también puede ser una varilla, por ejemplo, en las casas de habitación, donde tenemos algo que se llama un electrodo. Este electrodo suele ser de 2.5 metros y hay una conexión física de un conductor. Todos estos conductores van a referidos a las medidas físicas y a su vez a la masa de los equipos que se tienen. Entonces, aquí yo ya puedo tener, pues, de estos 3 elementos, puedo tener varios problemas. Que la resistencia eléctrica entre el electrodo y lo que es el medio, pues sea una resistencia grande. Hay una resistencia grande. Que esto no esté con el suficiente torque y también aquí exista una resistencia. Y la otra parte, que el conductor pues no sea de cobre, ¿okay? Sea de otro material que tenga menos resistencia. ¿Okay? Entonces, pues ya tengo 3 problemas, ¿no? El conductor, ojalá sea de cobre, pero tiene una resistencia. El conector que normalmente nosotros apretamos. Yo a veces he apretado un poquito de más y esto se suele romper. Entonces muchos colegas lo que hacen es soldar esta parte.
y así, y hacen unas soldaduras de muy buena calidad. Pero eso tiene sus inconvenientes que vamos a ver más adelante. Y por supuesto el electrodo, ¿no? De esto se compone. Para hacer la medición debemos de apoyarnos en electrodos auxiliares, que es lo que vamos a ver. Y por otra parte, también lo que revisamos es el área de influencia. Los electrodos no tienen que estar tan juntos porque limita la eficiencia del sistema. Se limita la eficiencia del sistema, ¿no? Y pues evidentemente la pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima? Y aquí lo vemos, ¿no? Dice, el código NEC requiere como mínimo una longitud del electrodo de 2.5 metros, es lo estándar que ustedes pueden conseguir para conectarse al terreno. Sin embargo, hay 4 variables que afectan la resistencia de un sistema. Nos adelantamos un poquito, ¿no? Dice la longitud. Entonces, aquí experimentalmente, si la varilla es más grande, por supuesto vamos a encontrar diferentes capas, ¿ok? Y la resistencia pues se va a reducir. Si estamos en la capa superior, pues es donde tenemos más resistencia. Pero si esa varilla, ¿verdad?, atraviesa diferentes capas del terreno, pues eso es muy bueno. Inclusive en México, muchachos, en la Ciudad de México particularmente y otras partes del país, a 1 metro encontramos agua. Recordemos que la Ciudad de México era un lago. Entonces, siempre hay humedad. Siempre tenemos muy, muy buena humedad en la Ciudad de México. Hay lugares que pueden ser sumamente áridos, pero a pesar de eso, la varilla se tiene que ir hasta el fondo, para garantizar que la resistencia existente pues sea cada vez menor. Y por ahí dicen, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de poner un electrodo que me mide más o menos como media pulgada de diámetro, lo duplico, ¿no? Lo hago más gordito de 1 pulgada, o sea que sea algo sumamente grueso, ¿no? Pues la realidad es que no sirve de mucho. Sirve más a enterrar a mayor profundidad que ensanchar el área. No es muy conveniente. La eficiencia que se gana realmente no lo vale. Realmente no lo vale. En el caso del electrodo a tierra, que es de lo que estamos hablando, dice duplicar el diámetro disminuye la resistencia de tierra solo un 10% y no lo vale. Pero vean, cuando duplico la longitud, reduce la resistencia pues en un 40%. Pues digamos, de 50 ohms, si se reduce un 40%, pues bueno, ya estamos en 30, ¿no? Y eso es bastante bueno. Ahí tendríamos que poner en paralelo otro sistema cuando digo paralelo otro sistema, me estoy refiriendo a cambiar el diseño de una simple varilla posiblemente a una malla. Ahí ya estamos duplicando el sistema o multiplicando el sistema, pero eso nos lo va a dar la resistividad del terreno. Entonces, dependiendo de la resistividad que existe en el terreno, nosotros es como vamos a montar el sistema de puesta a tierra. Pero es importante saber o concluir en esta lámina que el diámetro de esa varilla realmente no influye mucho como si es la profundidad del sistema, ¿no? Y uno dice, bueno, pues vamos a escarbarle más, pero les comentaba al principio que en los cerros se tiene el problema de que encontramos roca. Y al caso es algo difícil, muy, muy difícil, complicado. El número de electrodos de tierra dice que para incrementar la eficiencia, y aquí está la respuesta, la separación entre electrodos debe ser de al menos 3 veces la profundidad del electrodo de tierra. Entonces, si el electrodo de tierra pues es de 1 metro, pues tenemos que estar separado a 3. O sea, hay que interconectarlos, pero separados al menos 3 metros. Si es de 2.5, pues imagínense 7 metros. Entonces, dependiendo, pero esto es una reglita que por ahí saqué del estándar. No de la NOM 022. La NOM 022, recuerden que el propósito de ese estándar es cargas estáticas. No es una norma que me habla de cómo diseñar un sistema de tierra física. Dice, el sistema de tierra física es la otra dependencia, ¿no? Dice, desde solo un electrodo a tierra a una plancha a tierra, ello dependerá de la resistividad del terreno. Esto lo pueden ver en la NOM 008, que es donde extraje la información. Dice, la resistividad del terreno, dice, es un valor que nos hará saber, identificar qué tipo de puesta a tierra vamos a instalar.
Entonces, está el método de Wenner, o del doctor Frank Wenner, en la que se instalan 4 varillas y estas los extremos de las mismas, vamos a explicarlo con los dibujos. Se aplica una fuente de corriente y en los electrodos centrales se mide la diferencia de potencia que existe. Entonces, digamos que la resistencia que hay en el terreno va a ser la tensión que se mide entre la corriente aplicada. Entonces, si el potencial que hay es muy alto, quiere decir que el resistor o la resistencia que hay es también grande. Por supuesto, si estos electrodos se alejan, tendremos exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, esta letra griega que se llama ρ, va a ser igual a 2pi por A por R. Donde, en este caso, pues, cuando pi es 3.1416, A es la distancia de los electrodos y R es la resistencia que nosotros vamos a obtener del instrumento. Entonces, lo explico con un poco más de detalle. Miren. Aquí está lo que estamos comentando. Vamos a tener cuatro electrodos auxiliares. Digamos que este sería el 1, el 2 y el 3. Y a través de la sonda azul y la sonda roja, vamos a generar una corriente eléctrica a través de una fuente de corriente. Pueden ser 3, 4 miliamperes. Y estas son las terminales de un voltmetro. Entonces va a ser la tensión medida entre los electrodos. Vamos a ponerle BG, black and gray o blanco y gris. Bueno, negro y gris o black and white, ¿no? Blanco y negro. Entonces, esa resistencia, muchachos, si ustedes observan, los electrodos tienen que estar a la misma distancia, ¿ok? Y también respetando la profundidad. Si este electrodo, pues digamos, mide 1 metro, pues este tiene que estar de profundidad, pues a 33 centímetros. Puedo utilizar los electrodos que marcan en el estándar y pues bueno, estará la profundidad a la tercera parte. ¿Okay? Entonces ya cuando hago esta conexión, pues bueno, giro el instrumento de medición, puede ser este, puede ser cualquier otro. Lo giro a la posición de 4 polos, pongo a trabajar el equipo y lo que obtenga será la resistencia que vimos en esta fórmula. Entonces, para que quede claro el ejemplo, pues bueno, dice, tenemos un sistema de puesta a tierra, se ha decidido instalar electrodos de 0.6 metros de largo para medir la resistividad de la tierra a una profundidad de 0.6 metros. El espacio de los electrodos de prueba es 1.8 metros, la distancia que habíamos comentado, ¿no? Para medir la resistividad utilizamos este modelo de equipo con la configuración que ya mostramos anteriormente y encontramos que la resistencia es de 32.8. Entonces, pues simplemente hacemos las cuentitas, ¿no? La resistividad es 2 por 3.1416 por 1.8 por el valor que se midió y al caso tendremos 370 ohms por metro. Ohms por metro. Entonces ya con este valor de resistividad podemos nosotros pasar a diseñar el sistema de tierra física. ¿Okay? Ahora bien, si la resistividad es de un valor N, podemos utilizar solamente una pica, toda una malla para reducir precisamente esta resistividad. Mientras más electrodos metamos mejor. Puede ser una malla, o pues, también puede ser una placa de acero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos centros comerciales se tienen columnas. Entonces, la puesta a tierra es realmente toda la estructura. Entonces, es un muy buen sistema de tierras. No importa si el terreno es fangoso como el de la Ciudad de México, o no importa si el terreno es sumamente árido. Tenemos una planchota en el cual vamos a todas las personas que vayan caminando, digamos, por la tienda, todas están referidas al mismo potencial, todas exactamente están al mismo potencial. Entonces, dependiendo de la resistividad, pues podemos elegir alguno de los diseños, ¿no? Que se puedan tener, que se puedan adquirir. ¿Okay? ¿Cuáles son los métodos de medición para saber si el sistema que se adquirió, que se eligió, es el correcto, ¿no? Pues bueno, dice, es importante
cuál valor debe tener y de qué se compone, pero, pues bueno, pues cuál será el valor, cómo se hace. Pues bueno, tenemos 3 métodos. El de caída de potencial, que es de forma no teórica, de forma práctica, es el de la NOM 022, en donde se requieren 2 electrodos auxiliares. Está la prueba selectiva, donde también se requieren 2 electrodos auxiliares y una pinza medidora de corriente. Y por último, la prueba sin estacas o electrodos. Y bueno, vamos a ver el por qué se prefieren unos o se prefieren el otro, pero con el que estrictamente no nos debemos de mover es este método que está aquí, el método de caída de potencial. Y bueno, pues ¿cómo se mide? Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Y aquí vamos, vean que lo estoy poniendo en color rojo porque tenemos nuestro primer problema. Tenemos que desconectar de la red el electrodo de puesta a tierra. Y esto, muchachos, en muchas ocasiones, no es bueno. Porque podemos tener una falla a tierra de alguna máquina y si queremos nosotros desprenderlo, pues nos vamos a llevar una sorpresa, una fatalidad. Pues sabemos que no debería de haber corriente por ahí, pues está haciendo su trabajo el sistema. Pero pudiera pasar. Pero en la misma norma se prevé esto. Y dice que tenemos que, no lo dice así de forma explícita, pero tenemos que ver la forma de desenergizar todo y hacer esta medición. Entonces, vean lo interesante del tema. En esta imagen que les estoy presentando, no es como lo marca la norma. En lo único que se parecen es poner los 2 electrodos auxiliares y para el caso que les estoy mostrando, tiene que haber al menos 25 metros del primer electrodo con respecto al de tierra, a la malla o a la placa. Y del segundo electrodo tiene que haber 40 con respecto a la placa o el electrodo o el sistema y 20 metros con respecto al primer electrodo. Se hace la medición y todo el mundo se va a su casa a dormir. Sumamente sencillo. ¿Qué dice la NOM 022? Que la distancia del electrodo secundario y el electrodo de puesta a tierra debe de haber una distancia de 20 metros. Y aquí vamos a poner este electrodo más o menos como a la mitad y vamos a empezar a hacer varias mediciones moviendo este electrodo hacia la izquierda, hacia la derecha, el método lo explica, y debemos de tener mediciones uniformes. Si no se tiene la uniformidad que marca el estándar, tenemos que alejar más este electrodo. Entonces, de 20 metros nos vamos a ir a 30 y volver a repetir el procedimiento. Eso se llama utilizar la regla de TAG. Entonces, también viene explicada en la NOM 022. Entonces, en este método que se propone, pues nos dejamos de ese tipo de cosas, nos vamos a 40 metros, en medio ponemos el primer electrodo, la medición y se acabó, porque al final a eso vamos a llegar. Pero si en la primera se mide a 20 metros, pues enhorabuena, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que marca el estándar. Ahora bien, este es el método que debemos de utilizar, pero se puede dar la situación, muchachos, de que no podamos tener una distancia de 40 metros porque hay una vía del tren, porque hay una malla ciclónica, porque es imposible pasar. Entonces, por eso se aplica el método de los 20 metros. Es también caída de potencial y al caso, la distancia es menor. Y es lo que pide la norma, pero esta forma de hacerlo, si hay el espacio, son 40 metros y a la primera queda. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el principio? Pues igual, se hace circular una corriente desde aquí, ¿ok? Y se mide el potencial que hay aquí de esta varilla con respecto al electrodo de puesta a tierra. Y aquí vienen los dibujitos. Ahora, hacia la derecha es una fuente de corriente. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Pues bueno, este electrodo, digamos, es el común con este y de la fuente de corriente. Entonces,
medimos el potencial que hay entre esos dos, pues el electrodo puesta a tierra y el electrodo auxiliar. Entonces, la resistencia que encontremos de la resistencia puesta a tierra será la tensión medida entre la corriente generada del sistema. Eso es lo que hace el equipo de medición y cualquiera. Así es como funciona. ¿Okay? Entonces, nuevamente hablo aquí de los 50 centímetros y el 3 centímetros, los 13 milímetros de diámetro. Y dice, una vez realizadas las mediciones, se debe comprobar que estas sean exactas. Para poder hacerlo, se debe mover el electrodo interno a 1 metro en cualquier dirección y volver a realizar la medición, que es lo que ya comentábamos, ¿no? Si la medición cambia significativamente 30%, quiere decir que se necesita mayor distancia entre los electrodos. Las medidas deben ser constantes cuando se cambie la posición del electrodo interno. Entonces, esto viene específicamente en la NOM 022. Entonces, la propuesta que se hace aquí es aléjalo a 40 metros y a 20 y la primera te queda. Listo, no hay más. ¿Eh? Entonces, una cosa es lo que dice el estándar, pero se puede hacer de una manera mejor. Si esto se explica al UBIE, normalmente, generalmente, ¿no? Tienen este criterio también y les van a aceptar la instalación, ¿no? Pues humanamente no se puede, pero pues se recurre a la regla de los 20 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, esto se puede hacer con este equipo, con el 1625 que incluye este método. ¿Okay? Después dice el de prueba selectiva. El de prueba selectiva, observen que a diferencia del primero, no es necesario desconectar este electrodo. Este método de la prueba selectiva en Europa funciona de maravilla, pero en México no es aceptado. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos conductores de puesta a tierra están soldados. Entonces, no se pueden cortar. No se pueden cortar. Entonces, teniendo este antecedente, lo que se hace es igual otra vez la fuente de corriente y evidentemente, pues aquí va a haber un flujo. Si hay una corriente de tierra, si hay una corriente que viene por aquí, pues se va a sumar con la que nosotros estamos generando en el equipo. Entonces, esta pinza se encarga de hacer el filtrado de las corrientes que vienen de la línea y solamente medir la corriente que él está generando. ¿Ok? Entonces, aquí la resistencia de puesta a tierra sería la tensión que se está midiendo, igual que el otro método, entre la corriente medida por la pinza, no la corriente generada por el sistema. Entonces, este tipo de pinza lo que permite es, tiene un filtro pasabanda que solamente me va a medir o la corriente que genera el sistema como tal. Entonces, reitero, la diferencia es que este tiene el electrodo, ¿no? Y exactamente el mismo equipo, pues también tiene esta prueba. ¿Ok? Muy bien. Y por último, tenemos la prueba sin electrodos auxiliares, en donde tenemos que buscar una trayectoria cerrada. Y aquí hay muchos problemas cuando este concepto no está claro. ¿Por qué razón? Porque no se consigue un lazo cerrado. Entonces hay quien pone en un poste el medidor y es un circuito abierto, les marca OL. ¿Por qué? Porque este sistema no está claro. Entonces, el FLUC 1625 también tiene incluido este método, también lo tiene. Entonces, dependiendo del sistema, es lo que yo puedo utilizar. Esto es sumamente cómodo. En 30 segundos obtienen la medición. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria cerrada. Miren, va por el centro de carga, va por el hilo de guarda de los postes, regresa por aquí. Y esto es lo que medimos. Miren, esto de aquí es lo que medimos. Es una pinza generadora y una pinza inductora. ¿Okay? Entonces, para terminar la exposición, FLUC 1625 incluye los 3 métodos. 1630, solamente el método sin estacas, es bastante obvio. Y el 1625, el método de prueba de caída de potencial. El modelo 1623 es como un 1625, pero sin control automático de frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que el 1625, dependiendo la corriente del sistema que esté sensando, es capaz de cambiar la frecuencia para que no exista un error en la medición. Acá no. Aquí con este equipo
tenemos que estar muy ciertos de lo que estamos midiendo. No se prevé la otra situación. La frecuencia con la que se genera la corriente es constante. Y si esa corriente es la misma que se está generando por la red eléctrica, entonces lo más probable es que tengamos un error y el valor de resistencia sea mucho más bajo que el que es realmente. Entonces, este es el equipo que nosotros vendemos. La diferencia realmente es muy pequeña. Entonces, pues el equipo más popular es este que está aquí. Bien, no sé si existan preguntas en el chat. Tenemos algunos minutos todavía para poder contestarlas. Muchas gracias, Juventino, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la sesión y a todos los que nos han hecho preguntas. Antes de pasar con la sección de preguntas, les queremos comentar que al final de la sesión va a haber una pequeña encuesta donde pues queremos saber su opinión sobre esta sesión. Asimismo, si tienen algunas preguntas sobre cotización o quisieran más información sobre algún equipo, ahí mismo en esa encuesta nos pueden preguntar. Y bueno, al final nosotros les estaremos enviando las diapositivas de esta sesión a todos los que asistieron el día de hoy y se las estaremos enviando vía correo electrónico 1 o 2 días posteriores a este seminario, así como una constancia de asistencia por haber asistido el día de hoy. Vamos a pasar con las preguntas. Por favor. A ver, vamos a pasar por una pregunta. ¿Hay un calibre para el conductor que no afecte la resistencia del electrodo? Es decir, que la resistencia del electrodo sea 2 ohms y la del conductor 10 ohms. Por lo tanto, se sumen las resistencias y sean 12 ohms. Bien, si se habla del conductor que se utiliza para los electrodos auxiliares, la corriente que el equipo genera es del orden de miliamperes. Entonces, realmente el calibre del conductor realmente no importa. Puede ser un calibre delgado, porque reitero, la corriente que se hace circular es de unos cuantos miliamperes y es una fuente de corriente. Entonces, esa corriente pasa a fuerzas, no es una fuente de tensión, es una fuente de corriente. Entonces, si se refieren a los cableados para hacer la medición, no importa. De hecho, los carretes que tienen los equipos 16-25 son calibre 14. Entonces, el calibre no importa en ese sentido. Si es que se está refiriendo a esos cables. Si es por ahí la respuesta, si así es como la interpreté, pero si hay algún cambio, pues déjenmelo saber y si tenemos tiempo lo contestamos, por favor. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿es bueno mojar el terreno al momento de hacer las mediciones? ¿Es que, perdón? ¿Es bueno mojar el terreno al momento de hacer las mediciones? Bien, de hecho, hay lugares que son extremosos, son extremosos. Por ejemplo, está Sonora, está Juárez, que puede haber de repente lluvia y el terreno también muy árido. Entonces, tenemos que siempre trabajar con el peor escenario. Si nos vamos a comprometer a todo el tiempo asegurar de tener la misma resistividad y para lograrlo hay que regar el terreno, pues bueno, no hay ningún problema. Pero tenemos que trabajar con las condiciones con las que va a trabajar la planta. Podemos nosotros mojar el terreno y eso me va a conducir a un diseño mucho más barato. Pero la realidad de las cosas es que cuando se requiera utilizar el sistema de puesta a tierra para una descarga atmosférica, para un cortocircuito o para una falla grave, pues el sistema pues, va a quedar limitado. O sí se puede mojar, pero no, definitivamente no lo recomendable, ¿no? Definitivamente no. Gracias. Tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasa si no tengo el suficiente espacio para los 4 metros? Es válido para mantenimiento, pero lo aceptan las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
aquí es lo que hablábamos acerca del criterio de los UBIEs. Aquí el método que se propone es que entre el electrodo de tierra y el segundo electrodo exista una distancia de 40 metros. A veces eso no es posible, humanamente no es posible. Entonces el estándar nos marca que sean 20 metros, ¿ok? Si aún así no es posible, podemos utilizar el método de sin estacas. Pero sí tendríamos que tener la autorización del UBIE y apelar a su buen criterio, ¿de acuerdo? Porque estrictamente no estaríamos cumpliendo con el estándar. ¿Podríamos demostrar que el método sin estacas es bueno? Se podría hacer, por supuesto, pero falta que el criterio de la unidad verificadora lo acepte. Ese sería el problema y ahí pues va a depender de cada persona. Gracias. Nos preguntan si la NOM 2018 ya no aplica. En 2018, bien, hay una versión anterior a esta, a la NOM 022, que puedo buscarlo ahorita, pero la más reciente, la NOM más reciente es la que incluyó los electrodos auxiliares de 50 centímetros. La anterior, pues queda completamente descartada porque en el protocolo, eso también se los puedo dar, pues si gustan, y dice, esta norma sustituye a la anterior. Entonces, la más reciente es la que viene con los electrodos de una longitud de 50 centímetros. Entonces, ya sería cuestión de buscarla. Entonces, esa es la mejor referencia. Ya otras NOM 022 anteriores ya quedan completamente obsoletas, porque en su momento funcionaron, ahora ya hay algo mejor, ¿no? Muchas gracias. Pregunta el ingeniero Roberto Sánchez. ¿En el método de caída de potencial se deben desconectar todos los cables que tenga conectado el electrodo? En este caso, bueno, cuando dice todos los cables, pues bueno, pues nada más es uno. Miren, vamos a ver, me voy a regresar un poquito a la presentación. Pues nada más es uno. Déjenme ver si puedo regresar aquí a la presentación. Ok, vamos a ver. Nada más es uno. Inclusive lo voy a poner cuando tenemos los diferentes. Quería buscar, me gustó la pregunta anterior y estoy tratando de buscar la referencia. Miren, finalmente llegamos a esto, miren. ¿Okay? Llegamos a un solo cable. Siempre llegamos a un solo cable. Entonces, este es el que hay que desconectar y automáticamente pues, desconectamos todos los de la planta, ¿no? Este es el principal. Ese es el de mi puesta a tierra. Entonces, es uno solo el que se desconecta. Muchas gracias. Nos pregunta el ingeniero Fidel, ¿qué tanto influye la resistencia del cable con que se instalan en cada pinza los electrodos auxiliares? Es importante, pero no determinante. ¿Por qué razón? Voy a tratar de hacer aquí un dibujito aquí, porque eso es importante. Vamos a poner aquí un pequeño puntero. Inclusive, déjenme ver si puedo hacerlo. Reitero, lo que tenemos nosotros es una fuente de corriente. Entonces, vamos a pensar que este es un resistor. Lo voy a poner de esta manera. Este es un resistor y esta es una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente. Y aquí le vamos a poner pues un valor de 2 ohms. Perdón por la escritura. Pero pues es lo que tengo a la mano, ¿no? Entonces, eléctricamente nosotros siempre despreciamos la resistencia de los conductores. En este caso no lo voy a hacer. Aquí en este caso le voy a poner una resistencia se me ocurre aquí en de 3 ohms, de resistencia solamente del conductor, y aquí otros 3 ohms, y ahí ya estoy considerando posiblemente la resistencia de estas uniones, ¿ok?
Entonces, esta es una fuente de corriente de 4 amperes. De 4 amperes. Entonces, estos 4 amperes a fuerzas van a circular por toda esta pequeña malla. ¿Ok? Entonces, ¿qué corriente, qué tensión hay aquí en este resistor de 3? Pues bueno, pues habrá 12. ¿Cuánto habrá aquí? Pues bueno, habrá 8 ohms. ¿Cuánto habrá acá? Pues habrá también 12. Entonces, aquí yo voy a poner un voltmetro. Un voltmetro. El voltmetro, por definición, es de alta impedancia. Entonces, los que nosotros tenemos son mínimo de 10 megaohms. Entonces, prácticamente es para no sangrar al sistema, ¿no? Entonces, si estos resistores, que es digamos, el apriete, es el calibre del conductor, subieran de valor, mi pregunta es, ¿cuántos amperes están pasando por aquí? Vamos a suponer que esto lo incrementamos a 10, ¿no? Y esto lo incrementamos a 20, ¿no? Estos 4 amperes a fuerzas van a pasar por aquí, por toda la malla. Si fuera una fuente de tensión, en lugar de una fuente de corriente, la cosa sería muy diferente. ¿Okay? Pero es una fuente de corriente. Entonces, la respuesta es que siempre obtendría el mismo valor de, en este caso, de 8 volts. 8 volts. Entonces, 8 entre 4, pues me da 2. Este valor, pues no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, pero sí vemos la tensión que se puede medir. Entonces, si hay un falso contacto entre los electrodos y los cables del instrumento, no es problema. Podemos ponerlo con caimán, podemos ponerlo con un plug, con una banana. A lo mejor el contacto no es del todo firme, pero como aplicamos una fuente de corriente, pasa este ejemplo que estoy comentando. ¿Okay? Es el mismo principio que se utiliza para medir los resistores termométricos de resistencia, mejor conocidos como RTDs, que es la medición a 4 hilos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema por esa situación. Gracias. Estoy tratando de buscar lo de la pregunta anterior para darles la correcta NOM 022. Pero sigo escuchando las preguntas, por favor. Nos pregunta el ingeniero David Sosa, ¿es viable poner las picas en trapos mojados? Poner las picas con trapos mojados. Sí. Es muy parecido a la pregunta anterior. Vamos a insertar las picas y no hay razón por qué mojarlas, porque vamos a cambiar el valor de la resistividad. Si estamos en un terreno arcilloso o rocoso, pues bueno, pues es una muy mala noticia, ¿no? Muy mala noticia. Entonces, si le ponemos un poco de agua, en poco vamos a cambiar la medición. O puede ser en mucho, dependiendo. Pero debemos de trabajar con las condiciones con las que tenemos, ¿no? No hay que modificar nada porque alteraríamos el valor real de la resistividad. Gracias. Nos pregunta el ingeniero Eduardo Mejía. ¿Los métodos que no son por caída de potencial se pueden hacer sin desconectar el electrodo? Sí, tanto el de sin picas, por supuesto, como como el método selectivo. Sí, la respuesta es sí. Gracias. Nos pregunta el ingeniero Osvaldo, ¿cuántos electrodos son los aprobados o permitidos para el sistema de puesta a tierra? Hoy en día en el mercado hay mucha variedad. Bueno, pues aquí pues la recomendación es apegarse al estándar. Entonces son dos electrodos auxiliares. Entonces, si nos apegamos al estándar, pues ya no hay ningún problema. Aunque siempre hay que estar siempre abiertos a otros métodos de medición que pueden ser mejores. Las normas actuales en todo el mundo pueden ser falibles, siempre se puede mejorar, nada más que hay que exponerlo en el comité de normalización y listo, ¿no? Entonces, puede haber un método que pueda ser muy bueno, pero que nadie esté informado de él, pero si funciona, adelante. Para aquí nada más hay que ver pues, cuál es el criterio del UBIE, ¿okay? Es el mismo caso que tenemos para el método sin estacas.
donde los usuarios, por ejemplo, miren, aquí ponen, en esta sección que voy a marcar aquí meten su sistema, ¿no? El instrumento. ¿Sabe cuánto les va a dar? Pues 0. Eso no es el chiste, de eso no se trata el sistema. Ahí nos estamos engañando solitos. Ahí no debe de ser. Eso es precisamente lo que no se debe de hacer. Se tiene que buscar una ruta de baja impedancia, pero no esta. Definitivamente eso no es lo correcto. Entonces, si hay otros métodos para medir, yo los desconozco, pero siempre muy abierto estoy a que puedan funcionar, que puedan ser probados.